Bienvenidos a este espacio especial de France 24. Yo soy Elena Lozano y los invito a que nos acompañen en un breve repaso en los últimos 25 años, tiempo en el que las mujeres han alcanzado conquistas históricas, pero también se enfrentan a desafíos urgentes. Iniciamos. Hace 30 años, la Plataforma de Acción de Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, marcó una hoja de ruta global para la igualdad de género, en la que la participación política de mujeres se estableció como uno de sus pilares. ¿Cuáles han sido los avances que se han alcanzado durante este siglo? Paola Montañez nos lo cuenta. De fiscales, científicas, activistas y políticas a cancilleres, vicepresidentas y presidentas. El siglo XXI ha sido testigo de la llegada de más mujeres a las altas esferas del poder político, un espacio que solía ser ajeno para ellas y que ahora cuenta con su participación en gabinetes, parlamentos y presidencias en todo el mundo. Por lo menos en 503 años no había habido una mujer presidenta de México. Y como siempre decimos, no llegó sola, llegamos todas las mujeres de México. Durante estos 25 años, el liderazgo político femenino ha tenido diferentes rostros. Angela Merkel y Ursula von der Leyen pasarán a la historia por ser las primeras mujeres en llegar a la Cancillería Federal Alemana y a la presidencia de la Comisión Europea respectivamente. La expresidenta chilena Michelle Bachelet y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum serán recordadas por ser las primeras en ocupar este cargo en sus países. Colombia evocará a Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia. Y Japón destacará a Sanae Takaichi como su primera jefa de gobierno, mientras que Nancy Pelosi, primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, y Kamala Harris, primera vicepresidenta afroamericana de ascendencia asiática, serán recordadas por su papel en la política estadounidense. Así que pienso en mi madre y en las generaciones de mujeres, mujeres afrodescendientes, asiáticas, blancas, latinas y nativas americanas, que a lo largo de la historia de nuestro país han allanado el camino para que esta noche sea posible. A pesar del logro político y generacional que ha significado la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, la realidad está lejos de una verdadera representación política. Según cifras de la Unión Interparlamentaria, los hombres triplican a las mujeres en cargos ejecutivos y legislativos. A diciembre de 2025, menos de 20 mujeres son jefas de Estado o de gobierno en el mundo. El camino para alcanzar la paridad aún es largo. Según estima ONU Mujeres, al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años. El acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos y que más división sigue generando en el mundo. Y aunque aún no es legal en varios países, las mujeres continúan accediendo al procedimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto y cada año se producen 73 millones de abortos. De ellos, al menos el 45% no son seguros. Veamos cuáles son los motivos en el mundo por los que se prohíbe o se aprueba el aborto. El verde, con un límite gestacional, en su mayoría de 12 semanas como límite. Pistache, según las circunstancias sociales y económicas de la madre. Amarillo, para preservar la salud. Naranja, para salvar la vida de la persona embarazada. Rojo, es prohibido totalmente. Y celeste, las leyes varían significativamente según el estado. Pero vamos a revisar algunos de estos casos en particular. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y reconoció el derecho al aborto en las primeras etapas del embarazo. Después, en 2023, el máximo tribunal del país ordenó derogar el delito de aborto del Código Penal Federal. En el caso de Argentina, en diciembre del 2020 legalizó el aborto hasta las 14 semanas. Se trató de un logro histórico del movimiento de mujeres alcanzado tras décadas de lucha y que dio origen a la llamada Marea Verde en América Latina. Y Colombia tiene uno de los marcos más progresistas sobre el aborto en Latinoamérica. Es libre y legal hasta las 24 semanas de gestación desde febrero del 2022. Un hito en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos para la región.
Y ahora hablemos de derechos. Los derechos para las mujeres en África y en Medio Oriente, aunque son reconocidos, enfrentan desafíos urgentes como la discriminación económica y laboral, disparidades en el acceso a la salud y la educación y la violencia sexual y de género. Para entender sus consecuencias, hablemos de dos prácticas que constituyen violaciones de sus derechos humanos. En África, la mutilación genital femenina, según Naciones Unidas, 1 de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, lo que significa que 200 millones de mujeres en la actualidad han sido sometidas a algún tipo de corte. Y en Irán, el velo islámico o hijab es obligatorio para las mujeres en espacios públicos. Desde la Revolución Islámica de 1979, si alguna decide mostrar su cabello y su cuerpo, les puede costar la vida, como le ocurrió a Mahsa Amini, que en 2022 murió bajo custodia de la policía de la moral. Su muerte desató un movimiento que consiguió libertades irreversibles. El aumento de la participación femenina en deportes y su reconocimiento en el mundo ha sido uno de los mayores logros de este siglo. Sin embargo, la ciencia no ha gozado de la misma suerte. Actualmente, solo 1/3 de la comunidad científica mundial son mujeres. Paola Montañez nos cuenta. Durante las últimas 2 décadas y media, el protagonismo para las mujeres deportistas y científicas no ha sido el mismo. En 25 años, el deporte ha intentado avanzar hacia la representación igualitaria, y los Juegos Olímpicos son muestra de ello. El siglo comenzó con unas Olimpiadas en las que solo el 32% de las deportistas eran mujeres, y 24 años después, en París, la paridad fue alcanzada. Pero mientras el deporte da grandes pasos, la ciencia aún está rezagada. Según la UNESCO, en la actualidad las mujeres continúan representando solo 1/3 de la comunidad científica mundial. En países miembros del G20, solo el 22% de las mujeres ocupan puestos de trabajo en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy en día hay muchas mujeres en el ámbito de la medicina y la ciencia académica que están realizando investigaciones de primer nivel, pero suelen pasar 30 o 25 años antes de que se les reconozca. Así que espero que solo se trate de un retraso y que las mujeres en el ámbito científico reciban más reconocimiento. Las barreras aún persisten, y la eliminación de los prejuicios y estereotipos para quienes quieren ser científicas o deportistas continuará siendo uno de los mayores desafíos a superar en este siglo. Y aunque el símbolo de la justicia es la figura de una mujer, lejos estamos de gozar de procesos del todo justos. Ni los estados ni los gobiernos, pero tampoco las sociedades, nos ofrecen un enfoque integral de la justicia, ni nos garantizan el acceso equitativo a servicios legales o reparación por daños. Y lo que es más grave aún, tampoco nos protegen contra la violencia feminicida. Tuvimos la oportunidad de platicar con Vivir Quintana, cantautora mexicana, y cuya canción Sin Miedo es el himno contra la violencia de género. Bueno, Vivir, muchísimas gracias. De verdad es un gusto como mexicana y como mujer poder tener este chance de estar contigo hoy. Gracias. Bueno, Vivir, pues ante la inacción, lo que decíamos hace un momento del gobierno, que no impide que nos agredan, que nos violen, que nos desaparezcan y que nos asesinen, ¿cómo la música y el poder de la música ha logrado impulsar los procesos de justicia, pero también arrojar luz ante casos que permanecían pues en la oscuridad porque las autoridades querían que permanecieran así? Sí, fíjate, yo considero que la música es una de las herramientas que más se queda en el inconsciente humano, ¿no? Entonces es como cuando escuchas mucho una canción que no te gusta y como que ya la traes en repetición. Entonces yo quiero creer que las canciones pueden movilizar a gente que no quiere escuchar esos mensajes, ¿no? Hay veces que el Estado no quiere escuchar ciertos mensajes que son que los incomodan, ¿no? que los quiebra para mal para ellos. Entonces hay muchas mujeres que a raíz de las canciones que he hecho, sobre todo con Canción Sin Miedo, me han dicho: gracias a tu canción yo denuncié a mi agresor, ¿no? Gracias a tu canción mi carpeta se volvió a abrir, porque ha habido muchas veces donde se canta fuera de las fiscalías y se canta y se canta y se canta, ¿no? Y también he tenido momentos en donde padres de familia, una vez llegó un papá y me dijo: gracias a ti me reconcilié con mi hija, porque entendí la lucha que ella estaba haciendo, ¿no? Y antes no lo entendía, y lo entendí con música, lo entendí con una canción. Y justamente hablas de Canción Sin Miedo, que lo decíamos también hace un momento, se ha convertido en un himno en contra de la violencia de género y en un himno del movimiento feminista. ¿En quién pensaste, a quién se la dedicas, para quién la escribiste, en qué México, pero también en qué mundo te inspiraste o te dolió para poder hablar sobre ello? Fue muy fácil hacerla porque lamentablemente vivimos en un México que todo el tiempo nos está arrojando
nombres de personas desaparecidas, de mujeres que no llegan a sus casas, ¿sabes? De feminicidios, todo el tiempo. Entonces, ¿en qué pensaba? Pensaba en una amiga que fue víctima de feminicidio hace 15 años. Pensaba en ella, pero también pensaba, acababa de pasar en ese momento el caso de Ingrid Escamilla, el caso de Fátima, de esta niña también. Entonces, no era tan difícil hacer una canción que hablara de eso, ¿sabes? Y yo siempre lo digo, Canción Sin Miedo es una canción que no debería existir, ¿no? Y en el momento que deje de cantarse, creo que va a ser porque algo está pasando, pero lamentablemente la tenemos que cantar más fuerte y cada vez más fuerte. Es una de las canciones en español más versionadas a otros idiomas. Al principio yo me sorprendía muchísimo y ahorita no me sorprende porque me doy cuenta que esta es una situación que estamos viviendo en todos lados. ¿Qué nos hermana en torno a esa canción? Nos hermana el dolor, lamentablemente, pero también nos hermana la resistencia, ¿sabes? Y también creo que la fortaleza. Hay mucha gente que dice, bueno, gracias a lo que le pasó a tal persona, ahora es más fuerte. Y yo digo, no, porque no le debería haber pasado. No es cierto que las cosas pasan por algo, ¿sabes? Porque creo que a veces eso nos hace eximirnos de culpa a todo el mundo, ¿no? Al Estado que no escuchó, al Estado que no cuidó, que no tiene estas políticas sociales y públicas para la gente, para que tenga seguridad social, ¿no? Y para que tenga seguridad sobre todo las mujeres. Para finalizar, cuéntanos acerca del papel y del vínculo con las madres de desaparecidos, que son las que encabezan estos procesos de búsqueda. En México existe un término que a mí se me hace súper injusto, que se me hace terrible, que no debería existir, que es el de madres buscadoras. Madres buscando por sus propios medios, con sus manos, con sus herramientas, los cuerpos de sus hijas e hijos desaparecidos. Se me hace horrible. Entonces, he tratado con muchas de ellas, he tenido una amistad con varias de ellas y siempre es como me decía Araceli Osorio, por ejemplo, esta gran compañera mexicana que sabe tantas cosas y lamentablemente pues también fue víctima de un sistema que no garantizó la seguridad de su hija, ¿no? Y ella me dice, el día en que yo dejo de pronunciar un día el nombre de mi hija, caen 1000 expedientes más encima del suyo. Entonces es una lucha incansable, todo el tiempo. Entonces no hay justicia. Hace mucho me preguntaban en una entrevista, ¿para ti qué es la justicia? Y le digo, no sé. Porque no la conocemos. O sea, es algo solamente imaginario que está ahí, ¿no? Y que estamos todo el tiempo luchando para ser justos, para tener justicia, para que mujeres como ellas no tuvieran que estar dejando sus familias y dejando sus hogares para ir a buscar a alguien que les falta. Es horrible. Muchas gracias, Vic. A ti. Gracias. Los dejamos con este himno contra la violencia feminicida. Gracias por su compañía. Soy la madre que